sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Desde que he tenido la oportunidad de narrar la historia de Taekook y cómo su relación evolucionó para lo que tienen hasta el día de hoy, me he dado cuenta de que Taekook ha pasado por situaciones que muchas veces puede que no parezcan tener una explicación lógica, pero que terminan confirmando para mí que su relación ha sido tan real como para ignorar que no es algo que unos simples amigos harían. Y no me refiero a momentos dentro de cámara o conversaciones planeadas, sino que se sitúan dentro de momentos que parecieron no hacerse con un motivo de entretenimiento. Son tan genuinos y únicos que a veces me llego a preguntar por qué nadie puede cuestionarlo o preguntarse si esto lo harían unos simples amigos. Pero por supuesto, antes de empezar, quiero decirles algo que seguro les puede interesar. Hola. ¿Tú sabías que Temu tiene una promoción en la cual si tú pones este código te da $20? ¿No? Qué bueno que te encontré. Temu me acaba de patrocinar este video donde si tú pones este código dentro de la barra de búsqueda de Temu o abriendo el link que tengo debajo en la descripción, te da $20 para gastar en lo que tú quieras. Esos $20 no es algo que solamente puedas usar en ropa o electrónica, sino que en todo lo que tú puedas encontrar en Temu, tanto como electrónica, como ropa, como cosas para el hogar, lo que tú quieras. Y vas a decir, ¿y yo para qué quiero $20? ¿Y qué no harías con $20? Puedes comprarte esto. ¿Quién no quiere esto para su cuarto? Solamente necesitas poner este código en la barra o abrir el link que tengo debajo en la descripción. Y eso sería todo. Todo. Así que bueno, no los interrumpo más. Continúen viendo el video. Bye. Qué desagradable. Ahora, uno de los primeros momentos que me hicieron afirmar que Taekook era así de real fue cuando aparentemente habían acordado no revelar que Taehyun estaba en su habitación. Probablemente en otro caso se diría que cierta persona está en su cuarto y harían un live juntos sin ningún problema. Pero debido a que se trataba de Taehyun, fue gracioso cómo hicieron que esta situación dejara al descubierto que Taehyun se estaba quedando en la habitación de Jungkook durante el tour que en ese momento estaban haciendo. Y para afirmar que era Taehyun el que se encontraba escondido ahí, fue porque en medio del silencio que Jungkook hizo para leer los comentarios de los fans, Taehyun terminó susurrando algo con su característico tono de voz que reveló lo que querían ocultar, como si Taehyun se encontrara a su lado de la cama y fuese evidente que su voz iba a escucharse perfectamente en el live, evidenciándolo porque Jungkook ni siquiera estaba hablando en ese momento y solo su voz había quedado expuesto para los fans. Pero lo que verdaderamente hizo que ese momento fuese tan real para mí vino justo en el instante en el que Jungkook, de modo que parecía estar incómodo al saber que los fans iban a poder escuchar la voz de Taehyun, y luego miró con advertencia, pero algo de gracia hacía a la persona que aparentemente estaba a su lado, antes de siquiera regresar los ojos a la cámara y decir quieto mientras se reía. Después de decirle a esa persona que se quedara quieto como si le advirtiera que guardara silencio, Jungkook le dice a la cámara que hará live durante 10 minutos, y explica cuántos minutos lleva ya, lo que se podría deducir que Jungkook le estaba diciendo a Taehyun cuánto tiempo más estaría en directo para que lo soportara otro rato más, sabiendo que si lo alargaba como en otras ocasiones, probablemente Taehyun iría a hacer algo más que susurrar justo cuando hiciera silencio. Así que para mí este momento me reveló algo que hoy en día tengo aún más en claro. Si alguien me dijera que volvería a ver a un Taehyun mostrando lo feliz que es cuando tiene a Jungkook tan cerca, probablemente no lo creería. Pero cuando Jin estaba por decir su deseo de año nuevo, Jungkook pareció hacerse a un lado al notar que Taehyun iba a pasar justo por donde él estaba. Fue entonces cuando Taehyun colocó una mano en la cintura de Jungkook para detenerlo, como si quisiera mantenerlo exactamente ahí, porque su intención era quedarse atrás y que Jungkook permaneciera en ese lugar frente a él. Pero cuando Jungkook le pidió a Taehyun que se colocara entre él y Jimin, haciéndole una señal con la mano, Taehyun decidió ignorarlo por completo. En cambio, fue muy bonito ver cómo Taehyun tomó la chaqueta de Jungkook y la jaló suavemente para que se moviera hacia él, y Jungkook no puso ninguna resistencia.
En ese momento Taehyun lo atrapó entre sus brazos y lo abrazó por detrás con mucha más fuerza de lo que los demás miembros estaban abrazando entre sí. Entre Taehyun y Jungkook no parecía existir espacio alguno, y era imposible distinguir dónde terminaba uno y comenzaba el otro. La forma en la que Taehyun escondía el rostro en el cuello de Jungkook mientras lo abrazaba con todas sus fuerzas, transmitía una felicidad tan clara que era imposible no notarla. Había en ese gesto una necesidad intensa de no soltarlo, como si quisiera retenerlo un poco más. Al mismo tiempo, Jungkook estaba intentando contener una sonrisa apretando los labios por lo fuerte que Taehyun sostenía su cintura entre sus brazos, aferrándose a él con una ternura que muchas veces podíamos ver. Pero el hecho de que ocurriera cuando todos podrían suponer una lejanía entre ambos hizo aún más real su relación para mí, porque mientras Jin continuaba diciendo sus deseos de año nuevo, Taehyun se mantuvo igual sin cambiar su postura. Aunque los demás miembros no se estaban abrazando de esa manera, a él no pareció importarle en lo absoluto, y siguió aferrado a Jungkook como si el tiempo no existiera, con una expresión llena de cariño y calma que solo él podía mostrar. Y cuando Jin comentó que necesitaban una foto familiar así para el espacio especial que tenían en su casa, Taehyun, sin soltar a Jungkook, se pegó aún más a él, y hasta levantó un poco la pierna para acercarse todavía más. Era como si la cercanía no fuera suficiente y buscara cualquier forma de mantenerse unido a él, disfrutando de la calidez que Jungkook le daba y de lo natural que se sentía tenerlo entre sus brazos de esa manera. Su sonrisa no podía engañar a nadie, y la calma con la que Jungkook recibía ese abrazo, mientras intentaba darle estabilidad a un Taehyun inquieto que aún buscaba estar más cerca, fue un momento que sin duda confirmó todo lo demás, porque eso era lo que Taehyun había querido desde el inicio, y al final supo aprovechar el momento para poder estar así de cerca de Jungkook. Pero alguien dígale a Taehyun que por más que lo intente no puede fusionarse con Jungkook, porque parecía estar haciendo todo lo posible para lograrlo. Y el hecho de que Jungkook sonriera por lo fuerte que Taehyun lo estaba abrazando se notaba claramente, porque Taehyun lo tenía entre sus brazos y se aferraba a él con todas sus fuerzas. Nadie puede decir que Taehyun no estaba siendo muy pegajoso cuando era evidente que su actitud posesiva aumentaba cuanto más sentía Jungkook tan cálido cerca de él. El 1 de noviembre de 2017, un día después de que Taehyun y Jungkook se reencontraran tras pasar sus vacaciones por separado, ocurrió una de esas situaciones que para mí dejaron muy claro lo real que era Taekook. Al volver a ordenar este momento dentro de la cronología, todo empezó a tener mucho más sentido. Esto pasó apenas unos días después de que se vieron nuevamente. Taehyun había pasado sus vacaciones con su familia y Jungkook con Jimin, pero curiosamente todos estaban en Japón, aunque cada uno por su cuenta. Además, Jimin había comentado que Taehyun ni siquiera respondió las llamadas durante ese tiempo, lo que hacía notar cierta distancia. Desde mi perspectiva parecía que Jungkook estaba algo resentido por otros motivos, pero Taehyun realmente parecía fingir que no lo notaba, y ese detalle decía mucho más sobre su relación que cualquier confirmación directa. Jungkook se veía claramente molesto y entre ellos se sentía una tensión evidente. Al inicio Taehyun estuvo interactuando bastante con Baekhyun de EXO, lo que parecía despertar los celos y el enojo de Jungkook. Jimin también se dio cuenta de la situación y miró en su dirección justo cuando, tras una indicación de Jin, Jungkook avanzó con el rostro serio, dejando ver que algo no estaba bien. Y aunque parecía que Jungkook solo estaba buscando una excusa para darse la vuelta y ver qué hacía Taehyun, ya que se encontraba frente a él, lo hizo de la forma más casual posible, pues dio un giro completo como si solo quisiera hablar con Jimin. Sin embargo, sus verdaderas intenciones quedaron claras, y su expresión al final dejó ver que no estaba nada contento. Jungkook suele notar todo, sobre todo cuando alguien se acerca demasiado a Taehyun. Aunque Taehyun ya no estaba conversando con el integrante de EXO, Jungkook no dejaba de observarlo de reojo, pendiente de cada movimiento. En ese momento lo vi interactuar de forma cercana con Hobi, y más que esa cercanía en sí, parecía que su molestia venía acumulándose desde antes, desde que Taehyun lo había estado ignorando y poniendo su atención en otras personas. De hecho, cuando Taehyun cantó una parte de la canción y lo hizo mirando a Hobi, Jungkook reaccionó al instante y giró rápido en su dirección. Era evidente que los estaba observando de reojo, y esa vez ni siquiera intentó disimular que algo le afectaba. Después de eso se quedó quieto con la mirada fija en un punto indefinido, la boca apenas entreabierta y una expresión que dejaba claro que su ánimo no había mejorado en absoluto. Hobi fue el primero en voltear a ver a Jungkook. No se sabe si lo hizo para notar su reacción o si algo más llamó su atención, pero era claro que también percibía que algo no estaba bien. Namjoon, que estaba detrás de Jungkook, comenzó a darse cuenta de que las cámaras ya estaban enfocándose en ellos, mientras Jungkook seguía mirando de reojo a Taehyun, visiblemente nervioso y tenso. En ese momento Junggi se acercó a Taehyun para decirle algo al oído por el ruido del lugar, y le señaló algo en su ropa o en su cuerpo. Taehyun se rió y se señaló a sí mismo, aprovechando ese gesto para mirar a Jungkook como si quisiera comprobar su reacción, y luego fingir que seguía atento a la conversación con los demás. Todo daba la impresión de que Taehyun intentaba mostrar que todo estaba bien de su lado, y que si Jungkook se veía alterado era solo por su propia cuenta.
Pero cuando Jimin se acercó a Jungkook para decirle algo en voz baja, Jungkook intentó mantenerse calmado y no llamar demasiado la atención. Es posible que lo que Namjoon y Jimin habían comentado antes tuviera que ver con esto, ya que Jimin parecía explicarle algo de lo que Jungkook no se había dado cuenta. La reacción de Jungkook fue inmediata, pues se giró para mirarlo directamente a los ojos y al volver a su lugar su expresión cambió por completo, mostrando algo distinto, más extraño y difícil de interpretar. Taehyung se da cuenta de que Jimin le está susurrando algo a Jungkook, aunque intenta actuar como si nada pasara. Su mirada se queda en Jungkook por un momento, luego baja la vista y trata de distraerse como hacen los demás, pero sin poder evitarlo vuelve a mirarlo una vez más, y aunque Namjoon parece seguir nervioso porque probablemente ya se había dado cuenta de la tensión entre Taehyung y Jungkook, su inquietud parece deberse en parte a que las cámaras estaban por todos lados. Jungkook parecía moverse casi de forma automática, como si estuviera ahí pero con la mente en otro lugar. Por eso no resulta extraño que cada uno de sus gestos y reacciones parecieron estar enfocados en una sola persona dentro de todo ese espacio. Porque en ese momento Jungkook parece darse cuenta de lo que está pasando y nota que está mirando a Taehyung de forma fija, sin intentar disimularlo. Taehyung también se percata de esa mirada y por un instante cruzan miradas de manera directa, pero luego Taehyung actúa como si no hubiera pasado nada y trata de ignorarlo. Tal vez lo hace a propósito, pero se siente consciente de que Jungkook está comportándose de una forma extraña con él y termina haciendo lo mismo. Lo curioso de todo esto es que Jungkook intenta fingir que en realidad no estaba mirando a Taehyung y en lugar de eso, actúa como si estuviera muy interesado en lo que Jeonggi le estaba susurrando a Namjoon, acercándose y mostrando atención a esa conversación, como si no acabara de ser ignorado por Taehyung. Sin embargo, Jeonggi le hace un gesto con la cabeza para indicarle que no es nada importante, y Jungkook se aparta con una sonrisa forzada, intentando aparentar que no estaba pendiente de Taehyung y que solo se había acercado por curiosidad. Más tarde Taehyung se da cuenta de que Jungkook y Jeonggi estaban más cerca y no puede evitar mirarlos fijamente por un momento. Luego, como si quisiera disimular, finge que no le importa y vuelve la mirada al frente, actuando como si nada hubiera pasado. Taehyung vuelve a cantar dirigiéndose a Hobi y Jungkook lo nota de inmediato, observándolo otra vez de reojo. Cuando Taehyung apoya una mano en el hombro de Jin, la mirada de Jungkook ya es más directa y fija. Luego Taehyung se ríe y coloca ambas manos sobre Jin, pero es consciente de la forma en la que Jungkook lo está mirando, una mirada que no se siente nada amistosa. Al darse cuenta de que Jungkook no estaba en buen ánimo, Taehyung retira sus manos. En ese momento Jungkook vuelve la vista al frente con una expresión aún más tensa que antes. Taehyung la observa unos segundos más y decide llevar sus manos hacia sí mismo, como si prefiriera evitar cualquier roce o gesto extra, entendiendo que lo mejor era no provocar una discusión innecesaria entre ellos. Esto debería ser suficiente para que alguien pensara que Taekook estaba en una discusión de pareja, y no porque parecía simples gestos casuales, porque en realidad no hay nada casual en la advertencia que Taehyung llegó a sentir como propia. Y aunque Taehyung se quedó con los brazos cruzados, decidido a no tocar a nadie más, cuando Jungkook se acercó para cantar con él, se animó de inmediato y ambos terminaron cantándose frente a frente, claramente felices. Jungkook notó esa interacción al instante y dejó de fingir que no le importaba lo que Taehyung hacía. Se giró por completo hacia ellos y se acercó mientras seguía cantando, como si ya estuviera cansado de ocultar su enojo. Después volvió la mirada al frente y dejó de cantar, pero enseguida regresó los ojos hacia Taehyung, mirándolo de forma fija y muy seria, sin intención de apartar la vista, dejando claro que no estaba nada conforme. De hecho, cuando Jimin hizo un poco más de ruido al cantar, eso pareció captar la atención de Taehyung. Él se giró y en ese movimiento aprovechó para mirar a Jungkook por un instante, pero al darse cuenta de que Jungkook no lo estaba observando, volvió la mirada al frente. Sin embargo, Jungkook lo miró de inmediato, aunque esta vez sus miradas ya no llegaron a cruzarse. Jungkook parecía incapaz de recuperar su buen ánimo y ya no intentó fingir que todo estaba bien, simplemente dejó de mirarlo manteniendo una expresión seria, calmada pero con un aire de resignación que hacía evidente que algo dentro de él siguió sin resolverse. Y mientras todos se despedían, Taehyung dejó de fingir que no le importaba lo que le ocurría a Jungkook. No pudo evitar mirarlo, aprovechando que Jungkook no se daba cuenta de que él estaba intentando comprender su estado de ánimo. Cuando Taehyung volvió a observarlo, esta vez de forma más directa, quedó claro para mí que ese momento hacía evidente que incluso sus tensiones y conflictos internos dejaban al descubierto la relación especial que compartían. Cuando Taehyung comentó que la belleza representativa del grupo era Jin por su apariencia, Jin respondió que no podía ser él, porque a su lado estaban las verdaderas bellezas. Aunque Jungkook no estaba mirando directamente a Jin en ese momento, sus palabras lograron llamar la atención de ambos. Jungkook entonces dijo que no podía aceptar lo que estaban diciendo, porque para él los dos eran demasiado guapos. Muchas personas podrían pensar que Jungkook solo habló para sumarse a la conversación o creer que su interrupción no tenía un motivo especial. Sin embargo, cuando Taehyung empezó a decir que él no lo veía así y que iba a afirmar que Jin era más guapo, Jungkook lo interrumpió de inmediato con un no.
Lo miró fijamente sin apartar la vista ni perder detalle de su rostro, dejando claro que para él Taehyung era increíblemente guapo. Sus ojos lo decían todo, llenos de una admiración que no desapareció en ningún momento mientras lo miraba, y al darse cuenta de que su negación a aceptar que Taehyung podría pensar que solo Jin era guapo, le hizo decir al final que estaban de acuerdo con que ambos eran guapos. Aunque su mirada y negativas constantes hicieron saber que Jungkook jamás iba a dejar que Taehyung pensara lo contrario. El hecho de que Jungkook dijera primero que ambos eran guapos y que Taehyung quisiera responder que Jin lo era más, hizo que Jungkook insistiera todavía más en decirle que para él, Taehyung también era muchísimo más guapo. No parecía solo una respuesta por decir algo, sino una necesidad de dejarle claro que aunque los demás miembros también lo fueran, Jungkook no podía evitar expresar lo hermoso que Taehyung era a sus ojos. Su mirada no podía mentir y para mí, ese momento volvió a dejar en evidencia que la relación de Taekook iba mucho más allá de cualquier duda, porque Jungkook realmente parecía estar profundamente enamorado de él. Porque al final lo que hace que Taekook se sienta real no son los momentos virales ni las pruebas que se pueden enumerar, sino todo lo que no encaja. Las pausas incómodas, las miradas que llegan tarde y los momentos que pesan más que cualquier declaración. Lo real no siempre es cómodo ni perfecto, a veces se esconde y Taekook ha sido exactamente eso. Una conexión que no se exhibe porque permanece incluso cuando intentan contenerla.